Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gerson Vázquez Salas. Soy parte de la mesa directiva actual de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y el día de hoy nuevamente nos complace darles la bienvenida a todos los participantes a este webinar. Nuevamente les agradecemos a nuestro patrocinador GeoBrook, el patrocinador de este evento, y queremos el día de hoy presentar de manera muy breve el tema denominado Sistemas de Protección ante Caída de Rocas mediante Barreras Dinámicas con base en normas suizas. Nuevamente el doctor Roberto Luis Fonseca el día de hoy nos va a apoyar con la presentación, así como el ingeniero Javier Zúñiga Arriola, ambos miembros de la empresa GeoBrook, y a nombre del doctor Moisés Juárez Camarena, presidente de la SMIG, Mesa Directiva 2019-2020, damos por inicio a este curso y cedo la palabra al doctor Roberto Luis Fonseca, director tecnológico adjunto de Grupo GeoBrook. Bienvenido, doctor Roberto Luis. Muchas gracias. Ante todo, agradecer el apoyo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y darle paso a mi compañero Javier, que va a hacer una pequeña introducción sobre el grupo. Muchísimas gracias. Javier. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Primeramente, bueno, agradecemos su tiempo por estar participando en este segundo webinar. El lunes 4 de mayo, bueno, tuvimos el primero con el título de Sistemas de Estabilización de Taludes mediante mallas de alto límite elástico, igualmente impartido por el doctor Fonseca. Y bueno, algunos participantes nos enviaron algunas preguntas. Durante el webinar se contestaron algunas de ellas, otras quedaron pendientes, pero bueno, ya se les han enviado directamente las respuestas a las preguntas que quedaron pendientes. Entonces, bueno, este día tenemos el webinar de sistemas de protección entre caídas de rocas mediante barreras dinámicas con base en las normas suizas. El 8 de mayo, bueno, será el tercer webinar, que será de sistemas de protección entre flujos de detritos con barreras dinámicas, y el día 13 de mayo, el cuarto webinar, básicamente, que es sistemas de fortificación para minería subterránea. Ahorita, bueno, les voy a pasar a la siguiente diapositiva, simplemente para darles un panorama muy general de lo que es el grupo Brook y específicamente GeoBrook, para quienes sea la primera vez que nos están acompañando en esta serie de webinars. Básicamente, bueno, la empresa GeoBrook pertenece al grupo Brook. El grupo Brook, bueno, tiene varias empresas, que es varias divisiones, que es Cables Brook, Brook Ropes, Brook Pipes y Reitmeier. Entonces, el Grupo Brook, bueno, se dedica al diseño, fabricación y comercialización de sistemas de protección contra caídos de rocas, de detritos y mallas de alto límite elástico para estabilización de taludes. El Grupo Fatser, bueno, se dedica a la fabricación de cables para teleféricos y algunas otras estructuras. Y Brook Lifting, que se dedica, bueno, a la fabricación de cables y bandas para elevadores. Y la otra parte que es Brook Connect, que se dedican a la fabricación de componentes eléctricos y electrónicos, sobre todo para aerogeneradores. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de la presencia que tiene el grupo GeoBrook a nivel mundial, cuenta con 7 fábricas de producción en 4 continentes. Y bueno, de donde nosotros proveemos todos los sistemas que proveemos a México, bueno, vienen de Albuquerque, Nuevo México, que es donde se tiene la fábrica. Contamos con una oficina en Querétaro y otra en el estado de Chihuahua. Entonces, voy a ceder la palabra al doctor Fonseca, sin antes mencionar que, bueno, él es director tecnológico adjunto del grupo GeoBrook desde el 2015 a la fecha, y es director general de GeoBrook Ibérica S.A. desde el 2009 a la fecha. Entonces, doctor Fonseca, te cedemos la palabra y continuamos.
Muchas gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos por la participación. El pasado lunes comenzamos con esta serie de webinars, que van a ser un total de 4. Como explicó Javier, el primero de ellos dedicado al tema de estabilización de taludes, el de hoy dedicado al tema de protección contra caídos, y el próximo viernes estaremos hablando de flujos, de temas hidráulicos, de debris flow, básicamente, y shallow landslide. La próxima semana nos iremos un poco a tema de estabilización en el interior de minería, y nuestro colega Ismael Tafoya hará una introducción a este tema y a los nuevos desarrollos y el uso de las membranas de alto límite elástico en este tipo de solución. Como habíamos explicado el pasado lunes, la manera en que nos gusta hacer la división o la clasificación de las soluciones es en 2 grandes grupos: soluciones de protección y soluciones de estabilización. Como habíamos señalado, las soluciones de estabilización las vimos en una primera instancia: estabilización superficial y estabilización con posibilidades de control global. Las vimos básicamente el lunes, y vimos algunos ejemplos y explicamos cuáles eran las ventajas de usar sistemas flexibles compuestos por un grupo de anclajes comerciales y mallas de alambre de alto límite elástico de más de 1700 megapascales para control de la estabilidad del talud. Hicimos un comentario también que las barreras de nieve servían para controlar los bloques de nieve, pero no hicimos alusión a esto, pero evidentemente estamos centrados en México y prácticamente no es necesario este tipo de solución. En la mañana de hoy vamos a ir al otro grupo de soluciones. Vamos a empezar con un grupo de soluciones relacionados básicamente con las medidas de protección. No vamos a hacer énfasis en las cortinas de guiado, porque realmente los drape o cortinas de guiado son relativamente simples. Sí haremos alguna análisis de otras combinaciones de solución, pero bueno, las dejaremos un pelín apartadas. No significando ello que no sean importantes. Desde luego es una medida muy socorrida y muy importante, y lo más difícil es que muchas veces no es dimensionado, y esto es quizás una desventaja. Tal vez en algún webinar adicional o alguna presentación adicional podamos hacer un poco de más detalle en el tema de las cortinas. El corazón de la presentación de la mañana de hoy es las barreras dinámicas de protección contra el desprendimiento, y todo el hacer y desarrollo normativo que ha habido en los últimos años, desde que prácticamente se empezó de manera cuasi doméstica a diseñar y a ensayar este tipo de soluciones, hasta el día de hoy, en que se cuenta con normativas de más alto calibre que permiten asegurar que el producto es correcto y es diseñado de acuerdo a una serie de parámetros que lo hacen efectivo y seguro. De manera adicional, veremos la combinación de estos dos elementos, de la barrera y la cortina de guiado, que no vamos a hablar de ella, simplemente es una barrera que se autolimpia, es un atenuador que permite la colección del impacto, la absorción de esa primera energía y luego la autolimpieza hasta una cuneta, lo veremos un poco más de detalle. Y luego 2 soluciones que son sumamente interesantes. Se trata de un deflector, que es una barrera que se puede colocar sobre todo a media ladera, en los lugares donde existe la posibilidad de que la barrera se autolimpie, y se coloca en una cierta inclinación la membrana, la red de anillos en este caso, que permita que se autolimpie la barrera. Y finalmente, una solución que justamente hoy había una noticia en Instagram, ha habido un impacto muy grande en una galería en Suiza, que ha sido protegida con un sistema de amortiguadores también que lleva como elemento esencial de distribución de las cargas las mallas de alambre de altísimo límite elástico. Y con ello puedes garantizar recuperar alguna de estas galerías. Luego, estos son los 4 temas principales, pero el tema más importante será la barrera de roca, que hablaremos con mucho más detalle. Bien,
Entonces, el contenido de la presentación un poco ya casi lo decía. Hablamos de la barrera, la evolución normativa, cuáles son los sistemas estandarizados según posibilidades de norma europea y según la norma suiza, que es el objetivo fundamental de esta charla, así como la situación actual, cuál es el estado del arte a fecha de hoy y en el futuro cercano, cuáles son las posibilidades de ir mejorando aún más, si se puede, el tema de la seguridad. Cómo se ha avanzado en dimensionamiento, las posibilidades 3D que tenemos en estos momentos, un pequeño caso de estudio donde hemos aplicado el concepto de zona de sombra, muy interesante. Los otros 3 elementos, los atenuadores, deflectores y amortiguadores como elementos adicionales de soporte. Algunas de las ideas que tenemos desarrolladas para monitorear este tipo de soluciones de barrera. Y finalmente Javier nos hablará amablemente de algunos ejemplos específicos de la geografía mexicana donde hemos colocado este tipo de barreras. Bueno, como introducción, evidentemente el concepto, que es un desprendimiento es un movimiento de masa, como los que hemos hablado anteriormente. Hablamos de los movimientos de inestables para inestabilidades de taludes, ya sean superficiales o profundas, pero el movimiento en masa que caracteriza un desprendimiento es un movimiento seco y sumamente rápido, es un disparo. Luego en el triángulo este, donde está el flujo de desplazamiento, el desprendimiento está en la esquina inferior izquierda, donde están las avalanchas, los colapsos y las caídas. Movimiento rápido y seco, básicamente. En función de su velocidad y su volumen, puede ser clasificado en una caída cuando son menos de 100 metros cúbicos y las velocidades son relativamente bajas, menos de 40 metros por segundo. Una avalancha es entre 100 y 100.000 metros cúbicos y un colapso es más de 1.000.000, ¿vale? Con velocidades muy altas, un colapso, etc. La caracterización es muy importante, es decir, para conocer, para poder diseñar una barrera, para poder ubicarla bien, hay que estudiar dentro de una trayectoria, que veremos posteriormente, cuál es la caída, el rebote, la rodadura de algunos bloques individuales. En general se analizan de forma individual, lo que quiere decir que el impacto sea único. Es decir, normalmente es una carga concentrada a una alta velocidad, pero no tiene por qué ser en ningún caso un bloque único el que impacte la barrera. Pueden ser grupos de ellos. El volumen casi siempre, evidentemente, para considerar un caído o una caída de bloques es de menos de 100 metros cúbicos. Esto es un pequeño vídeo. El lunes tuvimos problemas con el audio. No sé, hoy he bloqueado todo el audio de todas las presentaciones. Algunas de ellas son interesantes verlas con audio, pero bueno, se escuchaba muy mal y parece que es preferible dejarlo de esta manera. Eso simplemente es un ejemplo de una caída. Bueno, las características, como decíamos, bueno, es un fenómeno que tiene un origen, tiene una trayectoria, una zona de deposición. El origen normalmente es la de arriba, es las zonas más altas del talud. La trayectoria puede ser variable. Aquí hay un ejemplo de 2 tipos de modelos de diseño que hemos usado históricamente. Hay una primera aproximación de un trabajo bidimensional, un programa de análisis bidimensional, el Rockfall, de la firma Dr. Span, que permite hacer un análisis de trayectorias en el plano. Luego, con el tiempo, es decir, los últimos desarrollos tecnológicos, han permitido una evolución muy grande, la aparición de los drones, la posibilidad de hacer modelos digitales en 3D con cierta facilidad y a un coste bastante razonable, ha hecho que los programas en 3D, como el RAMS Rockfall, que es este, nos permitan pues tener una perspectiva quizás un poco más desarrollada, un poco más amplia en cuanto a las trayectorias en 2 direcciones, es decir, no en el plano, sino en 3 direcciones, unas trayectorias que se pueden desarrollar también en una tercera dirección. Efectivamente, la trayectoria esta dependerá en gran medida de la topografía del terreno, por supuesto, de la geología, de los coeficientes de restitución de cada una de las superficies donde impacte, el tamaño y de la forma de los bloques. Lo iremos viendo más adelante. ¿Cuándo se convierte en un problema un desprendimiento? Cuando en la trayectoria del mismo, de la caída, hay una situación de vulnerabilidad.
hay un problema de personas o infraestructuras que están en riesgo. Y ese es el tema que nos lleva a trabajar. Porque siempre y cuando hubiese un desprendimiento en una zona boscosa o donde no hay personas, pues no hay ningún problema. Sin embargo, cuando hay una estructura, cuando hay unas casas, cuando hay una vía de acceso a una villa o lo que fuera, un pueblo, pues es que eso se convierte en un problema. Quería poner esta parte de la presentación un poco para esclarecer o definir ligeramente desde el punto de vista visual en qué consiste la energía. Estas barreras normalmente se clasifican en función de la energía que son capaces de absorber sus elementos. Bien, de acuerdo a las normativas, ya veremos por ahí que las energías van de los niveles más bajos, desde 100 kilojulios hasta más de 4.500 kilojulios. Por ejemplo, en este caso que nos ocupa es un ensayo de un crash test de un vehículo ligero, un Volvo, que pesa aproximadamente 1,7 toneladas y que viajando a una velocidad de 50 kilómetros por hora obtiene una velocidad, una energía cinética de unos 160 kilojulios. Nótese que si ponemos en análisis un camión de 40 toneladas, un camión pesado, viajando a 60 kilómetros por hora, pues el valor energético podría ser de casi 6.000 kilojulios, 5.780 kilojulios. Todo ese es el valor de lo que estamos hablando. Hablaremos de los niveles de energía, pero un poco por analizar, por saber a qué nos estamos refiriendo, hacemos esta pequeña disquisición. Mire. ¿Ok? Esto es uno de los ensayos que se hace en Suiza antes de probar una de las barreras que se ensayan en caída libre. Ahí tienen los bloques de ensayo. Se hace un ensayo sobre un coche para tener una idea de la magnitud de lo que esto significa. Por ejemplo, esto es un bloque de 6,4 toneladas que se deja caer desde 32 metros de altura. Eso equivale a una energía de 2.000 kilojulios. Observen cuál es el nivel de destrozo que provoca. Vean cómo el parabrisas sale de una manera completa prácticamente tras el impacto. Bien, y eso es un impacto de 2.000 kilojulios. O sea, ven cómo queda el coche tras ese impacto tan brutal. O sea, ven cómo queda el interior. Realmente es un desastre. Bien. Luego, vamos entonces a el primero de los 4 sistemas de protección que vamos a tratar y el más conocido, difundido, pero quizás el más importante y el cual está normado su diseño y su implementación. La barrera dinámica de protección contra desprendimiento. Bien, la barrera dinámica, evidentemente su función fundamental es detener un bloque que viaja con una cierta energía cinética que cae desde un lugar muy alto y su objetivo fundamental es detener este bloque antes de que arribe a una infraestructura o a un núcleo poblacional que queramos proteger. Desde el punto de vista de la forma de trabajo, pues estas barreras se denominan barreras dinámicas. En este slide queremos hacer una pequeña comparación, si cabe, de cuál es la aproximación de una barrera dinámica en cuanto a la absorción de energía se trata. Es decir, en qué se basa su principio de funcionamiento. Por ejemplo, en el gráfico tenemos 2 áreas que presuntamente son iguales y una se corresponde con una solución, la roja, una solución de tipo rígida, donde los desplazamientos D2 son prácticamente infinitesimales y se requieren grandes capacidades de reacción. Esto es una solución rígida, como por ejemplo podríamos citar un muro de hormigón o de concreto armado, o un muro de aviones, o un muro de escolleras. En cualquier caso, esa solución requiere una reacción de un valor muy importante, ya que el desplazamiento es infinitesimal y la absorción de energía es simplemente el área debajo de la curva de esfuerzo de formación. ¿Cuál es la diferencia
con una barrera dinámica. Una barrera dinámica requiere muchísimo menos solicitaciones resistentes, en tanto en cuanto la deformación que ocurre durante el proceso de impacto, la absorción de energía se debe a esa deformación. Luego, una reacción ligeramente pequeña y con una deformación, por supuesto, controlada muy grande, se puede lograr garantizar absorber igual o más energía, en este caso es la misma energía. Luego, la aproximación es garantizar a partir de una deformación grande, una reacción pequeña, la absorción de la energía y el correspondiente trabajo. Aquí, por ejemplo, vemos una solución rígida, en algunos casos todavía, alguna vez nos encontramos soluciones como muros de gaviones o muros de hormigón para intentar resolver problemas de caídos de rocas. Y esto realmente, desde el punto de vista energético, es realmente poco racional, pues no garantiza absorción de energía prácticamente. Es decir, tendría que tener mucha resistencia, mucha capacidad resistente, mucha capacidad de soporte para poder detener un bloque. Evidentemente, en este caso hay un fallo. De igual manera, en muchos lugares se pretende el uso de mallazo electrosoldado con perfiles metálicos como barreras rígidas. Evidentemente, la capacidad de absorción es muy poca porque la capacidad de movimiento, de deflexión de esta malla electrosoldada es nula. Luego se generan unas solicitaciones muy grandes que cortan, que fallan, ya sea acortando o punzonamiento de estas mallas. ¿Cuál es el rango de estas medidas de protección y en qué entorno se trabaja? Bueno, aquí hay un análisis que habla, por una parte, en el eje de las abscisas y de las ordenadas, tenemos ploteado la capacidad de absorción de energía contra el presunto valor monetario, los costes. En principio, existen unas barreras estáticas parecidas a estas que hemos puesto ahí, donde están sin diseño, prácticamente fabricadas de manera doméstica y que pudieran llegar a alcanzar los 30 kilojulios. Son barreras estáticas, incluidos ahí todos los muros que se pueden realizar con gaviones, muros de hormigón, etc. A partir de estos valores, pues ya empiezan las barreras flexibles. Geogroup tiene dos líneas de barreras flexibles, unas que se denominan GBE, que veremos en qué consisten, que van desde 100 hasta 3000 kilojulios, y otra línea que llega hasta los 10.000 kilojulios, que es la RXG, que justamente es compatible con la norma suiza. Las barreras GBE son compatibles con la norma europea y las barreras RXG son compatibles con ambas normas. Posteriormente existe la posibilidad, y lo veremos en el ejemplo de análisis que tenemos al final, de usar caballones o terraplenes de tierra, cuya capacidad de absorción de energía incluso puede llegar a ser mayor de 10.000 kilojulios, pero su posibilidad de ejecución en muchos casos en carreteras de montaña resulta extremadamente complicado. Luego están, en términos de coste, las galerías de hormigón. Las galerías de hormigón, que ya vimos que su capacidad de absorción de energía está bastante limitada, entre 2.000 y 3.000 kilojulios, y que una de las cosas que hemos hecho en los últimos años es desarrollar unas soluciones de protección, unos sistemas de amortiguación que garanticen incrementar su capacidad de absorción. Luego, sin lugar a ninguna duda, las barreras flexibles de protección contra el desprendimiento o barreras dinámicas son la mejor solución cuando se habla de una relación ingenieril de coste-efectividad. ¿Cómo ha evolucionado la normativa en este sentido? Bueno, desde hace muchísimos años, desde el año 61, se empezaron a hacer ensayos dentro de las instalaciones de manera doméstica. Esto es una barrera, primero, una barrera de avalanchas de las primeras que se desarrolló, cargadas con bloques para ver la carga estática que eran capaces de soportar. Luego hicieron algunos ensayos de caídas directas en el año 62, directamente en las instalaciones de la propia fábrica. Hasta el año 75 se estuvieron haciendo algunos ensayos de manera doméstica que veremos a partir del año 85 y hasta el 2000. Se trabajó en el primero de los teleféricos inclinados, que está ubicado en el lado de los Cuatro Cantones en Becquerel,
desde el año 2000. Ahí se hicieron algunos ensayos de tipo inclinado y fue a partir del año 2000, que en el 2001 justamente, que se desarrolló el primero de los polígonos de ensayo a caída libre, que es el que garantiza realmente, como pues veremos a continuación, que el ensayo sea repetible y que haya igualdad en las condiciones que se comparan los productos. Es muy importante garantizar, es decir, este elemento para poder establecer realmente este tipo de comparaciones. Veamos pues primero los ensayos. Este es un ensayo también doméstico en el patio, bien, de almacén a cielo abierto de una de nuestras fábricas en Bruck, en Suiza. ¿Ven? Esto es otro ensayo, la protección, observen cómo cayó el bloque, demás. Un poco más allá, también en los Estados Unidos, en el año 85, hicieron algunos ensayos tratando de impactar, pero observen que es difícil. La repetitividad es compleja porque el bloque incluso se rompió antes de impactar la barrera, con lo cual quedamos un poco sin resultados y sin saber exactamente qué fue lo que pasó. Incluso un bloque pasó por encima de la barrera. Esto es en el 91. También igual, difícil de medir, se lanza con la excavadora, pero la velocidad es difícil de poder calcular, difícil de poder estimar con detalle. Estos son otros ensayos en 91 que se hicieron a estas barreras rígidas hechas con traviesas. Observen que son realmente muy poco efectivas. Estos son los ensayos hechos en el año 98. El primero eran las certificaciones. El WCL nos emitía unas certificaciones con barreras, por ejemplo, desde 250 kilojulios hasta 2000. Esto es del año 98. Un ensayo. Esto es uno de los buenos ensayos que se hicieron en el lago de Beckenried. Observe cómo impacta la barrera y cómo los elementos de frenado que utilizábamos en ese momento, que eran anillos de frenado, se ponían en disposición, se elongaba la barrera hasta a un máximo valor y se detenía el bloque. Esto estaba limitado a una velocidad de aproximadamente 27 metros por segundo. Observen uno de los frenos, elementos de frenado, cómo quedaba. Uno de los ensayos más importantes que se hacía en ese momento. Esto es un ensayo con teleférico cuasi horizontal, inclinado, es hecho no por GEURU, esto es hecho por la competencia. No se observa bien, pero hay una fricción muy grande en el cable que guía el bloque y realmente hace que los valores de energía que se tienen calculados pues no respondan realmente con la realidad. ¿Y qué pasa? Que no hay garantía exacta de que el bloque no toque con el terreno. Por ejemplo, como vemos en este caso, esto es uno de los ensayos también hechos por competidores hace algunos años y que trataban de simular la situación del impacto. Pero ahí, evidentemente, a pesar de que se rompe la malla, pero básicamente hay un exceso de contacto con el terreno y de formación que realmente no se sabe quién es quien ha detenido la roca. Como contaba, en el año 2000 se empezó a fabricar en una cantera cuasi abandonada un polígono de ensayos con una grúa de altas prestaciones, una grúa torre y articulada, que permitía izar bloques de alta entidad y poner la barrera debajo de manera tal que se pudiera hacer un ensayo a caída libre, MGH, con lo cual, evidentemente, la capacidad de repetición y la certeza de que lo que estamos ensayando se corresponde con la realidad era muy grande. Aquí están los elementos fundamentales del test site. Una grúa, la grúa que es esta, la barrera que está aquí, los elementos de observación, las cámaras de alta velocidad, por supuesto, aprovechar y meterle extensometría a todos los elementos, no solamente a los cables de retención, sino a las mallas, etc. Y el bloque, que es un bloque estandarizado desde el punto de vista normativo. Este fue, por ejemplo, el ensayo de certificación de la barrera de 8000 kilojulios en el año 2011. Hay un bloque estandarizado, se deja caer desde 43 metros de altura
y se deflecta la barrera una longitud de 8,5 metros. Observen en cámara lenta, quedando una altura residual muy importante del 85% de la barrera, una de las cosas muy importantes. Y en los campos adyacentes se garantiza el 100% de la altura remanente. Estos son los ensayos. En ese momento marcó un hito muy importante porque era la certificación que significó un récord a nivel mundial. Eso fue en el 2011. Seguimos avanzando. En el 2017 se hizo un ensayo, pero se llevó un poco más allá. El actual récord del mundo, que está en 10 megajoules, son 10.000 kilojulios, se ensayó en octubre de 2017. Con ello, un bloque de 25 toneladas se deja caer desde unos 42 metros de altura, lo que equivale a 103 kilómetros por hora, y impacta sobre la barrera teniendo una deflexión de 8,15 metros. Lo que, como decíamos, de 25 toneladas realmente sirvió para certificar esta barrera según la norma suiza y la norma europea, tal como veremos a continuación. Esos son los puntos más importantes en cuanto al nivel de la evolución normativa. Hasta este punto ha llegado. Bien, estamos hablando de que el récord, en este momento, el récord mundial está en los 10.000 kilojulios. En este caso, la altura residual es el 67%, siendo el 60% el exigido, el mínimo exigido. ¿Cuál es el problema fundamental? Evidentemente, se trata de tener un disparo. Estamos hablando de estos 25.000 kilogramos que viajan a esos 103 kilómetros por hora y que caen desde 42 metros de altura. Y que solamente en 8,15 metros y además en medio segundo hay que pararlo. La solicitación se convierte en una fuerza de 290 toneladas, lo cual es realmente una barbaridad. En eso está la eficacia y la genialidad de este tipo de soluciones. Desde el punto de vista dinámico, absorber una energía a partir de una deformación y controlar la distribución de todas esas solicitaciones de forma segura a las partes estables del terreno. ¿Cómo evolucionó la normativa? Pues como ya señalábamos, a partir del año 2001 se puso en práctica al aparecer este polígono, la organización medioambiental suiza, el Ministerio Suizo para el Medio Ambiente, cuyo nombre es BAFU en alemán y FOEN en inglés, que lo veremos por ahí, las siglas. Trabajó, por supuesto, con Geogru y WSL y algunas entidades más en el desarrollo de esta guía para la aprobación de los kits de protección contra desprendimiento. Ese fue el hito inicial. A partir de ahí, los países europeos trataron de ponerse de acuerdo. Tuvimos infinidad de reuniones para ello, para tratar de poner a todos de acuerdo y rehacer una norma de carácter europeo. Evidentemente, esto llevó muchísimo trabajo y no fue hasta febrero de 2008 que la ETAC 27, que es el nombre que tenía la primera norma, vio la luz. Desafortunadamente, esta norma, aunque llevó los mínimos a valores muy, muy importantes, se quedó ligeramente por detrás de la norma suiza en cuanto a capacidades restrictivas y exigencias. Entonces, bueno, en Austria, en el año 2013, se hizo una adenda en la cual se le pedía pues algunas propiedades más en cuanto a los factores de seguridad, en cuanto a la permisividad de huecos dentro de la barrera durante el impacto, etc. Sin mucho más avance que este. Hace muy poco, en el año 2018, la Organización Europea cambió la filosofía. La ETAC 27 pasó a ser una EAD, un documento europeo de aprobación, y apareció esta directiva, la 34.059.00.0106, que
es la que está vigente a día de hoy. Entonces, vamos a comparar un poco uno de los objetivos rápido. ¿Cuáles son las diferencias entre la norma esta europea que existe ahora, esta EAD, y la norma suiza, que aún se mantiene la de 2001, con unas simples variaciones de 2006? Por ejemplo, aquí están los valores de dimensiones de los bloques y la clasificación. Lo más interesante es que la densidad aquí puede ser de 25 a 30 en caso de la europea, y en caso de la suiza, la densidad del bloque tiene que ser 24,5. Eso es un detalle. Las categorías van de 0 a 8 y de 1 a 9. Es prácticamente lo mismo. Es un problema semántico. No tiene mayor importancia. Lo único que hay es un pequeño desfase. Lo tenían que haber pensado. Pero bueno, en fin, eso es menor. Interesante que la energía de servicio es 1/3 de la energía máxima en el caso de la europea, y en el caso de la suiza, la mitad, el 50%. Luego, la suiza en este tema es más restrictiva en cuanto a la energía de servicio. Lo que hablábamos con anterioridad, cuando estaba poniendo los ejemplos, en Becquery, por ejemplo, solo se podía llegar a 27 metros por segundo con una velocidad máxima en Trento de 30 metros por segundo. En algún caso era muy difícil llegar a valores de energía con paramento inclinado o con teleférico inclinado de más de 2000 kilojulios. En el caso de la caída libre se pueden lanzar bloques de 32 hasta 43 metros de altura, lográndose velocidades de hasta 5000 kilojulios de energía desde 32 metros, y desde 42 a 43 se puede llegar a los 10.000 kilojulios. Luego hay mayores posibilidades en este caso. Para incrementar el valor de la energía, en el caso del paramento inclinado era prácticamente muy difícil. Solo se llegaba con bloques hasta 10 toneladas y el manejo era incluso peligroso. 2000 kilojulios fue el límite. Para hacerlo en el paramento vertical, pues la grúa permite hacer movimientos de bloques de hasta 25 toneladas sin ningún peligro para las personas y para la infraestructura. Como vimos en los ejemplos, en el caso del paramento inclinado, la energía se define como energía cinética, medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y es posible que se desvirtúe producto del contacto con el terreno. Aquí es una energía potencial, MGH, realmente no hay ninguna posibilidad de desvirtuar. Desde el punto de vista de la puntería, cuando el paramento es inclinado, hay una posibilidad de error importante. Sin embargo, cuando el paramento es vertical, no hay ninguna posibilidad de error. Como se puede ver aquí, es decir, solamente hay que variar la altura y obtener un nivel de energía diferente. Bien, existe además un elemento esencial, importante. La altura adicional o el delta H que hay en el momento del impacto en el paramento vertical es mucho mayor que en el inclinado o en el cuasi horizontal. Es decir, por ejemplo, en este caso específico, si fuera horizontal, estamos hablando de un bloque de 3,2 toneladas, 25 metros por segundo, la energía absorbida de manera horizontal como límite es de 1000 kilojulios. Sin embargo, si esto se hace de manera vertical, hay una distancia de frenado de 7 metros que se añade a la energía potencial, llegando a valores de 1200 kilojulios más o menos. En este caso, solo se ensayaba el módulo funcional, se hacían 3 módulos, se ponían 3 módulos, presuntamente espaciados a 10 metros, y el impacto se hace en el módulo central. En la norma suiza se hacen algunos impactos en los módulos adyacentes, secciones extremas, lo cual la hace más potente. Desde el punto de vista de los módulos funcionales o de la funcionalidad, la permisividad en este caso de la norma europea es que para barreras menores de 4 metros se puede incrementar hasta medio metro de altura las que se puedan fabricar y construir en obra, y para valores mayores de 4 metros, 1 metro se puede incrementar. En el caso de Suiza se pueden fabricar barreras 1,5 veces las certificadas de altura. En cuanto a la energía, perdón, a la altura residual, es muy importante. Existe en la norma europea una clasificación de A, B y C. La primera es para valores de altura residual mayores al 50%, el B es entre 30 y 50 y el C menores de 30. Cuando es menor de 30, evidentemente para la barrera no existe prácticamente. Y en el caso de la norma suiza, hasta 2006 fue
una restricción del 60%, y a partir de 2006 se equiparó un poco con la norma, con lo que sería después la norma europea, y se corrigió hasta el 50%. En este caso, la distancia de frenado o la elongación no está normada, sin embargo, en el caso de la norma suiza sí. Por lo cual, insisto, la norma FOE en Suiza sigue siendo más exigente. Pero las consideraciones más importantes, la norma suiza fue la primera de carácter internacional, a nivel mundial. Es un proceso de ensayo unificado, el ensayo es vertical, es repetible, considera el mantenimiento de la barrera, la clasificación, hay requisitos mínimos, se impacta con bloques pequeños y en las sesiones extremas. Sin embargo, en la norma europea, aunque fue la primera a nivel europeo y fue multinacional, es un estándar mínimo, de verdad, bueno, tiene la posibilidad de comparar procedimientos, etcétera. Hay posibilidad de interpretar resultados y tiene las definiciones más o menos claras. En principio, más o menos así. El criterio general, la inclinación del ensayo, es decir, la norma europea permite que se pueda ensayar también a escala vertical, a caída libre, ensayo vertical a caída libre, y fundamental, el nivel de servicio, de energía de servicio, aquí es del orden del 30%, 33%, aquí es 50%. ¿Vale? Interesante que existe la posibilidad de tener tres categorías. La categoría C, menos del 30%, parece presuntamente ridícula, y que la deflexión no está controlada. El mantenimiento es evaluado, y sí hay una cosa interesante, y es que hay una obligatoriedad de visitar la fábrica por las autoridades competentes. ¿Cuáles son los sistemas estandarizados de Eurodu? Bueno, Eurodu tiene estandarizado un par de sistemas básicos. Unas barreras GBE que están diseñadas de acuerdo con la norma europea, y unas RXG, como habíamos dicho, diseñadas de acuerdo con la norma europea y la suiza, ¿sí? Más restrictivas y mucho más potentes en cuanto a la capacidad de garantía de la seguridad. Los elementos son más o menos similares en cuanto al tipo, es decir, es una estructura, una superestructura o una infraestructura presuntamente compuesta por un conjunto de postes y un conjunto de cables en cuyos extremos hay unos elementos de frenado, que damos referencia, y una malla o red de interposición. La diferencia fundamental desde el punto de vista visual es que la GBE, la red de interposición, es una malla romboidal o una red romboidal de tipo Teco o Spider, y en el caso de la RG, la malla de interposición es una red de anillo tipo Rocco. Las diferencias desde el punto de vista del detalle, por supuesto, el dimensionamiento racional y el diámetro de todos los elementos de los postes, es decir, las dimensiones de los postes, el diámetro de los cables, el tipo de elemento de frenado, así como los anclajes al terreno, irá variando e incrementándose de manera paulatina en la medida que se llega a valores mayores de energía. En cuanto a las cimentaciones, bueno, las cimentaciones pueden, en el caso, por ejemplo, específico, un ejemplo para barreras de 1000 kilojulios, hay un cable de retención al monte que está anclado a un anclaje flexible, que con posterioridad veremos. Hay anclajes en la base, hay una placa articulada, hay una cierta cimentación de hormigón en el caso que el terreno así lo requiera, y un sistema de anclajes para garantizar la transmisión de las solicitaciones a la parte interior del talud. En el caso de que el terreno sea quizás más competente, se ancla directamente a la superficie y simplemente la cimentación de hormigón es muy ligera, es prácticamente un hormigón de nivelación. Si hay una placa base articulada con un elemento pin que garantizará la rotura en caso necesario de un impacto directo en el poste. Anclaje igual y poco más. También existen, y hasta 1000 kilojulios básicamente, barreras que no tienen cables de retención. Es realmente una especificidad necesaria en algún caso cuando el trasdojo de la barrera es necesariamente visitable. Luego se denominan GBEAR, básicamente, y su objetivo fundamental es que no haya cables de retención. Evidentemente, los postes serán empotrados y no articulados, y esto haría que la sección transversal de ellos sea ligeramente mayor. Las solicitaciones, la transmisión de la solicitación será mediante anclajes a la base, básicamente como los que se muestran ahí. Luego, como habíamos dicho, existen este par de series de barreras. Una
de ella. Esto, por ejemplo, para el mismo nivel de energía, desde el punto de vista visual, esto es con una malla de alambre de alto límite elástico, por supuesto, de tipo romboidal. En este caso es una malla teco, porque es una barrera de 1000 kilojulios. Y esto es una malla que tiene, una barrera que tiene red ROCO como elemento de interposición. Aquí ven que además de hacer ensayos en el terreno, por supuesto, se trata de trabajar con la simulación para obtener desde el punto de vista matemático cuál es la distribución más adecuada de las orientaciones en los puntos diferentes de la barrera y poder así ayudar a hacer el dimensionamiento. Luego, el proceso de diseño es básico, se hace un diseño inicial, una simulación, se optimizan los elementos a partir de esta simulación y luego finalmente se confirman los resultados con un ensayo a escala natural. Este es el ejemplo de una barrera hecha con mallas de alambres romboidales y este es el ejemplo de una barrera hecha con anillos tipo ROCO. Bien, la diferencia de los diseños pues más o menos es clara, es decir, esto es una barrera un poco más potente en cuanto a su capacidad de seguridad, pero incluso, por supuesto, llegamos hasta 3000 kilojulios con las GBS y con las RXG llegamos hasta 10.000 kilojulios. El procedimiento es el mismo, un diseño, una simulación con elementos finitos, puede ser abajo, puede ser rock, faro o cualquier elemento, programa que permita hacer la simulación. Se procede a la optimización y finalmente se confirma con ensayos a escala natural siguiendo las normativas tal como habíamos dicho. Bueno, la barrera GBE, un poco más en detalle. ¿Cuáles son los elementos? Como habíamos dicho, pues unos cables que en su extremo tienen unos elementos de frenado que llevan las cargas, las solicitaciones hasta los puntos de anclaje al terreno. Un poste articulado o no en la base y una red de interposición. Esta red de interposición puede ser una malla de tipo teco o una red de spider. En los puntos de transmisión de solicitaciones de un paño a otro se colocan unas poleas como estas que están aquí y poco más. En la parte trasera hay unos cables de retención a monte, que llevan la solicitación hasta estos anclajes flexibles. Esto es una vista de la placa base, con el punto aquí de anclaje articulado, y esto es una vista general de freno, con algunos ejemplos de barreras de estas instaladas. Este sistema tiene una serie de ventajas que las veremos un poco más en detalle, pero en principio son esas que se muestran ahí. Primero, que las membranas de interposición, ya sean mallas o redes de alambre, tienen que ser de alta resistencia, muy importante, alta resistencia para disipar mediante deformación elástica y un poco plástica de los elementos de frenado a valores de energía de hasta 3000 kilojulios. Frenos en U, de acero inoxidable, con la ventaja que tenía, que después veremos. Solicitaciones reducidas, importantísimo. En los puntos de anclaje, estas barreras tienen controladas las solicitaciones a transmitir, de manera tal que los anclajes sean cortos y se reduzca la perforación, los costes de perforación. Tienen anclajes espiroidales en las esquinas, es decir, en los puntos de transmisión de las solicitaciones de los cables, protegidos contra la corrosión y demás. Se pueden suministrar preensambladas, de manera que faciliten el proceso de montaje. Siguen altos estándares, por supuesto, en primera instancia, la norma, la antigua TAC 27, que es la EAD 340059000106, y lleva un marcado 6. Están, a pesar de todo, ensayadas en la condición más desfavorable que plantea esta norma, es decir, de caída libre. Aunque se pueden ensayar inclinadas, se ensayan en caída libre. Están compuestas de un material muy ligero y de bajo impacto visual. Veremos algunas fotos. Y por supuesto, la protección contra la corrosión es de primer nivel. Bien. Estos son los elementos de la red de interposición, como señalábamos, la red de Spider o la malla teco, el elemento principal de control de la captación de los elementos. Importantísimo, estos son dos barreras, esto es una barrera nuestra, de Geobrook, y esto es una barrera de competidores, que se ven que es completamente ligera, está hecha por una malla híbrida de triple torsión presuntamente reforzada, con cables horizontales. Realmente es muy difícil que una malla de gaviones pueda resolver esta fuerza tan grande, realmente. Bien, ¿cómo es posible? Pues bueno,
es muy difícil que 18 toneladas puedan recibir un impacto en este tipo de malla. Ya habíamos puesto este vídeo el lunes habíamos puesto para ver cuál es la posibilidad que tienen estas mallas hexagonales para resolver impactos realmente importantes. No, como se puede observar, traspasa la malla, el bloque, sin que pase nada. ¿Qué ocurre cuando esta malla se refuerza con esos cables verticales de 8 milímetros? Pues nada, pasa un poco más de lo mismo. ¿Cuál es la diferencia cuando se trabaja con una malla de alto límite elástico? ¿Por qué alto límite elástico? Una malla Ateco G65, por ejemplo, como esta. Bien, observen que hay una deformación elástica muy importante que el bloque es retenido perfectamente. Ahora, incluso con una malla un poco más potente, vamos a ir allá. Una malla de G65 de 4 milímetros. Observen, la capacidad de deformación elástica es mucho mayor. Un rebote prácticamente 100% elástico. Bien, ahí lo dejamos. Luego, es muy importante que la malla sea de alta resistencia. Tomo un ejemplo fortuito, una casualidad. En una barrera que instalamos en el País Vasco, un camión, un dumper, se cayó por un terraplén hacia abajo. Había una barrera que no estaba previsto que fuera para eso y lo detuvo. Evidentemente, no nos puede mentir, el camión estaba vacío, pero viajaba a una cierta velocidad y el propio peso propio del camión era muy elevado. La resistencia a esta membrana que se utiliza para esta malla es de alrededor de los 190 kilonewtons por metro, con lo cual hace que sea muy resistente a este tipo de impacto. Luego, uno de los elementos indispensables para garantizar el funcionamiento adecuado de la barrera es el uso de estos elementos de frenado. Este es el freno en U. Observen que simplemente es un pasador que está imbuido en una caja y a través del cual se pasa una varilla de acero inoxidable. Es importante una varilla de acero inoxidable porque su recubrimiento no va a fallar en el momento del trabajo. Es decir, va a tener una vida útil muy importante. Es de acero inoxidable, como decía. Luego, en general, la energía debajo de la curva normalmente es un medio de la fuerza por desplazamiento, ¿no? Pero en este caso es muy eficiente el freno en tanto en cuanto los valores máximos de fuerza se adquieren a unos pequeños desplazamientos, con lo cual hay una posibilidad muy amplia de absorber energía a partir de los sueldos. Existen otros elementos de frenado de los competidores que no son efectivos en tanto en cuanto muchos de ellos no son de acero inoxidable, son galvanizados y en cuanto se ponen en función, por pequeño que sea la función, pues pierden sus características y propiedades. Otros de ellos, también de los competidores, tienen la desventaja que se pueden activar incluso en el proceso de montaje. Es decir, no solamente cuando estás trabajando la barrera, cuando hay un impacto, sino cuando se está montando, algunos de ellos son relativamente débiles y se ponen en funcionamiento. La solicitación reducida de los puntos de anclaje es una cosa importante, un reclamo muy interesante de los contratistas. Para ello, estas barreras es un análisis especial, las tipo GBE, y las solicitaciones en los puntos de anclaje son las mínimas posibles, de manera tal que las longitudes de los anclajes sean los mínimos posibles. Los anclajes flexibles en los extremos, espiroidales, son muy útiles en cuanto garantizan la transmisión de las solicitaciones y evitan que se generen esfuerzos acortantes en los puntos de anclaje. En los casos en que hay que usar barras autoperforantes, porque las características del terreno así lo exijan, es imprescindible la combinación de las cabezas flexibles, los cabezas flex, con las barras autoperforantes. Esto garantiza la transmisión de la solicitación de una manera adecuada. El presamblado, sin duda, es muy importante. ¿Por qué? Porque ayuda a los contratistas a trabajar de una manera más rápida y eficiente. Esto es una de tipo AR y esta es una de tipo normal. Esto es una GBI. Bien, es fácil, entre comillas, por supuesto, es muy sencillo hacer el proceso de montaje como la apertura prácticamente de una cortina. Este sistema está certificado siguiendo la EAD que hemos señalado y a caída libre, igual que los elementos de la norma suiza, es decir, siguiendo el mismo protocolo de exigencia de la norma suiza, pero tiene carácter europeo.
La instalación es fácil, como ven, desde el punto de vista visual, es muy agradable, no requiere maquinaria pesada y es prácticamente invisible desde el punto de vista visual. La resistencia a la corrosión es muy importante. Hay dos elementos dentro de la resistencia a la corrosión, hay dos elementos importantes. El tipo de recubrimiento y la influencia física del diámetro. Por supuesto, en vez de usar redes de cable o cables en los elementos de interposición, se usan se usan alambres. Al ser alambres, pues el diámetro es mucho mayor y la capacidad física de protección contra la corrosión es muy alta. De otra manera, también ha evolucionado en gran medida la protección contra la corrosión, pasando del galvanizado solo al añadido de zinc aluminio y al añadido de zinc aluminio magnesio. Con lo cual se ha ido evolucionando de una manera muy grande y las posibilidades que hay actualmente de protección contra la corrosión son muy elevadas. ¿De qué depende? Por supuesto, la vida útil va a depender de dónde ubicamos esta barrera. Bien, si es en una zona seca, fría, con un ambiente corrosivo de muy baja contaminación, por ejemplo, el C1, realmente la durabilidad será mucho mayor que si se trata de un ambiente C5, CX, donde son situaciones extremas. Por ejemplo, un ambiente CX se trata de un offshore, una alta contaminación, por ejemplo, dentro o muy cerca del litoral marino. En esos casos, donde la corrosión es un elemento muy importante, pues hay posibilidades de dar solución a partir del uso de materiales inoxidables. Pero en principio, el control de la corrosión está dado por el uso de elementos protegidos al zinc aluminio en el caso del cableado y las mallas o redes y el galvanizado en caliente de todos los elementos estructurales del sistema. La segunda serie, que es la serie que además de estar ensayada a partir de la norma europea, está certificada por la norma suiza. Bueno, en principio, los elementos son similares, evidentemente es más robusta la barrera, el dimensionamiento es ligeramente diferente, aparecen unos cables de transmisión adicionales, pero el elemento visual más importante es este que está aquí. La red Rocco de anillos, es una SM4.1, que es una sistematización de las redes antitorpedos de la Segunda Guerra Mundial, cuya deformación controlada es muy, muy importante. Es decir, hay garantía de la deformación de este elemento en tanto en cuanto se puede elongar más de un 20% en lo que se convierte este anillo circular en un cuadrado. Observen una vista de la zona superior. Básicamente el principio de funcionamiento es muy similar. Hay un cable o un conjunto de cables que pasan por la polea superior, que son los cables de soporte perimetral, en este caso cable de soporte perimetral superior, y ahí se ven los anillos que también se pueden suministrar empaquetados o preensamblados al poste. Y el proceso de instalación es simple, simplemente se trata de un proceso de apertura. En el caso de la zona inferior, se pueden observar los anclajes al terreno, la disposición, la articulación en la parte inferior, la polea de transmisión de las cargas de un módulo funcional a otro a través de los cables. Y el sistema de anclaje. Observen como detalle que hay uno de los anclajes que trabaja con presión, con lo cual sería un micropiloto, y el otro tracción, que sería realmente un anclaje. Ventajas de este tipo de barrera, pues es más robusta, la más robusta y segura que hay de mercado como serie. Tiene la red de alambre de acero de alta resistencia que permite solicitaciones de hasta 10.000 kilojulios. El mismo freno en U. Hay un elemento importante que es el control deformacional. Con ello se puede garantizar que las deflexiones sean relativamente bajas y controladas. Se usan los mismos anclajes similares, se pueden además preensamblar y, a diferencia de las otras, están ensayadas y certificadas de acuerdo a las normas más exigentes del mundo, que son las normas suizas, según hemos señalado. ¿Bien? Es un material ligero, de bajo impacto visual y tiene protección contra la corrosión de primer nivel. Observen, en este caso es la red de anillo Rocco, que sirve para transferir todas las solicitaciones a los puntos estables del terreno.
Y esto es una comparación con otro. Esta es la red Rocco y esto es una red del competidor, una red hecha con cable de acero. Observen que si uno de estos cables se rompe, es muy difícil que funcione la barrera. Luego, en el caso mismo, por ejemplo, si fuera una barrera de 10.000 kilojulios, lo que habíamos señalado, que tenía que aguantar esas 290 toneladas, pues realmente es muy difícil que una red de estas propiedades, que está compuesta incluso por un único cable que va y vuelve, pues sea suficiente para este tema. Además, desde el punto de vista de transmisión de las solicitaciones, estos anillos son mucho más eficientes en cuanto son capaces de transmitir las solicitaciones de una manera adecuada sin errores. Luego, esta red de anillos es capaz de soportar más de 180 kilómetros de carga por cada anillo, con lo cual se pueden imaginar que tiene una resistencia de tracción como elemento de conjunto muy elevada, más de 40 toneladas por metro lineal, por ejemplo, una Rocco de 19.300. Rocco es el nombre comercial de esta red de anillos. El sistema de frenado es similar, guarda el mismo tipo de sistema, el sistema de transmisión de la solicitación es el mismo. Y lo que habíamos hablado, es importantísimo que las distancias de frenado son controladas. La deflexión es controlada. Aquí aparecen las deflexiones para los valores desde 500 hasta 10.000 kilojulios, que varían entre 3,6 y 8,5, 8,15. Observen que la barrera de 10.000 kilojulios está optimizada incluso con respecto a la de 8.000 desde el punto de vista de la deflexión máxima. Es decir, que en 8 metros se garantiza la absorción de un bloque de 25 toneladas que viaja a más de 100 kilómetros por hora. Instalación fácil, desde el punto de vista visual, tiene muy poco impacto y es relativamente simple su proceso de instalación. Está ensayada a caída libre, ensayo vertical y 100% certificada de acuerdo a la guía suiza, que es la más restrictiva del mundo. Bien. Montaje es relativamente simple, como habíamos señalado, y desde el punto de vista de la protección contra la corrosión, sigue las mismas pautas, es decir, los productos son iguales, pero el nivel de protección contra la corrosión estará en función del ambiente corrosivo en el cual nos estemos moviendo. Existen una serie de diferencias, por ejemplo, entre los dos tipos de barreras, que las pondremos en relieve muy rápidamente. Básicamente, insisto, la serie GBE está certificada de acuerdo a la norma europea y la serie RXG de acuerdo a las dos normas, europea y la suiza. Visualmente, la diferencia es que la GBE está compuesta por mallas Tecos y Spider y la RXG por red de anillo. En un caso, el material ligero, varias solicitaciones en los anclajes, es una barrera realmente que tiene una relación precio-calidad extremadamente buena, y la otra es robusta, tiene mayor factor de seguridad y la deformación está controlada. Esos son básicamente los elementos. Y desde el punto de vista de los niveles normativos ya lo habíamos visto, es decir, una cumple la norma europea simplemente y la otra cumple las dos normas, básicamente. No obstante a eso, el futuro y el presente, 2020, un poco complejo este 2020 que no nos ha dejado comenzar de una manera que queríamos, pero bueno, el presente y un poco de futuro está en cómo mejorar esas restricciones, cómo ir un poco más allá. Bueno, esta es la historia de la política de GRU en cuanto a los criterios normativos. Parece un poco difícil de entender, un poco pesado desde el punto de vista de la explicación, pero esta es la manera en que han evolucionado las normas. En el 2001, la norma europea. En 2008 aparece una norma, perdón, en el 2001 la norma suiza, ¿bien? FON. En el 2008 aparece la norma europea, EOTA. Bien, aparece, pero tiene una serie de restricciones en cuanto al nivel de seguridad. Es un poco menos restrictiva desde el punto de vista de la seguridad. Las tolerancias son mayores, el ensayo inclinado lo permite, incluso garantiza o admite barreras de categoría C, menos del 30%. Bueno, y establece como nivel de servicio el 30% de la nivel máximo de energía. Europa en ese momento, en el 2009, ensaya una serie de barreras, que son las GBE, que son
de acuerdo a la nota, pero plus, porque se hace el ensayo vertical y solo se admite categoría A, quiere decir más del 50%. Bien, 2013 aparece la serie RXE, donde hay doble certificación, EOTA Plus y la FOEM Plus. Baja de flexión, ensayos adicionales y categoría A simplemente admitida. ¿Qué pasa en 2020 y de ahora en adelante? Aparecerá una nueva serie que se denomina ROCO, como el anillo insignia de nuestro anillo, red de anillos insignia del grupo. Y será FOEM Plus Plus y EOTA. ¿Por qué? Porque se van a hacer una serie de ensayos adicionales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, pues mira, control de aperturas, de acuerdo a la norma, a la adenda, a la norma europea que hizo la gente austríaca, ensayos excéntricos, ensayos en los módulos extremos y en zonas críticas de la barrera. Con lo cual, es ir un poco más allá, un paso más adelante. ¿Bien? Básicamente esto representa lo mismo que hemos dicho. Y esta es la filosofía. Por ejemplo, veamos un ensayo de este tipo. Bueno, el tema de la barrera. Observen que el impacto no es en el centro del módulo, sino es excéntrico. Bien, eso es una propiedad adicional, porque los bloques nunca caen en el centro de la barrera. Luego, desde el punto de vista de las restricciones, es un avance. El otro tema es otro impacto. Otro impacto en un módulo único. ¿Bien? Eso es otro decir, en vez de 3 módulos, un módulo único, con lo cual la transmisión de las solicitaciones es mucho más restrictiva. ¿Bien? Y esto en una zona crítica, en una separación de cables, por ejemplo, como esta. Una zona de separación de cables, el impacto excéntrico. ¿Bien? Bueno, eso es más o menos cuál es la idea de futuro. Seguir profundizando en el incremento de la seguridad, que es uno de los elementos más importantes, desde luego. Avance del dimensionamiento. Bueno, el dimensionamiento, por supuesto, ha ido evolucionando mucho. Se sigue, como regla general, las restricciones que establecen las normas más importantes. Hay que, desde luego, revisar desde el punto de vista estático las barreras y evaluar el nivel de riesgo. En caso de los niveles de riesgo más importantes, pues es bueno utilizar las últimas tecnologías. Hay una recomendación de los factores de seguridad de esta adenda austríaca que son interesantes de considerar, que depende el lugar donde esté y el factor de seguridad se puede utilizar, es propio, es adecuado. Y luego, bueno, un pequeño repaso a la simulación. La simulación 2D es archiconocida, se establece cuáles son los valores de energía a partir de conocimiento de los coeficientes de restitución en el perfil, y a partir de ahí se pueden estudiar los valores máximos de energía y los valores de energía de rebote, sin barrera y con barrera, y observar cuál es la diferencia entre ellos. ¿Qué pasa? Que con la aparición de los drones se ha podido hacer fotogrametría casi instantánea a un precio muy adecuado, y se pueden llevar a cabo simulaciones en 3D con una facilidad adicional. De manera adicional, el programa también es capaz de identificar desde el punto de vista de la observación, la aprehensión, por así decirlo, inteligencia artificial, por así decirlo, también el tamaño de los bloques y la forma de ellos, que es muy importante a la hora de definir, por ejemplo, el tamaño y la forma. Observen en este vídeo qué es lo que pasa cuando un bloque es regular. En este caso, presuntamente un bloque cúbico con los cantos rebajados, y cuál es el comportamiento desde el punto de vista de su energía cinética translacional y rotacional. Bien, esta es más o menos la situación hasta que se puede detener el bloque. ¿Qué pasa cuando impacta superficies lisas?
pues adquiere una mayor velocidad, como era de esperar, y una altura de rebote mucho mayor. Son ensayos para observar, para calibrar los coeficientes de rebote en función del tipo de superficie a las cuales nos enfrentemos. Eso es sumamente importante. Proceso de tensión de la barrera. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la forma del bloque? Esto es un disco, por ejemplo. Parece una rueda y evidentemente la velocidad realmente es mucho mayor. Lo que pasa es que al tener menos masa, bueno, la energía es diferente. Pero, como pueden ver, la velocidad de traslación es realmente muy alta. Bien. Bueno, simulación 3D. Como dije, se pueden hacer simulaciones desde el punto de vista de obtener las trayectorias más posible, más probable, y con ello pasar al diseño de las barreras. Esto es un ejemplo y el resultado de los valores de energía máximos y energía media esperados, así como la frecuencia, la altura y la frecuencia que esto ocurre. Se puede simular la presencia de una barrera, es decir, eso está en proceso, es decir, cuál es el porcentaje de bloques que pasan después de la aparición de una barrera, un determinado nivel de energía. Y estos son otros ejemplos aportados por distintas posibilidades que tiene el software de analizar la caída de bloques que salen de una zona de origen con distintas trayectorias. Fíjense ustedes que es posible que esta trayectoria se dé, a pesar de que la mayor porcentaje de las esperadas están aquí. Un caso de estudio, como decía, comparativo. Hace unos años, en la carretera Gran Canaria 200, nos dimos a la tarea de analizar cuáles eran las posibilidades para proteger una carretera de acceso único. Y se hizo una evaluación muy simple, donde se comparaba, desde el punto de vista técnico-económico, la posibilidad de colgar terraplenes o de tierra reforzada, etcétera, galerías de hormigón y barreras flexibles. En principio, los terraplenes prácticamente quedaron desechados desde un principio porque no hay espacio para esto. Habría que hacer una excavación muy grande, con lo que esto, tocar el pie del monte, se convertiría en una cosa incosteable. Sin embargo, las galerías de hormigón sí eran posibles desde el punto de vista técnico-económico, lo que pasa es que están limitadas, entre otras cosas, por el valor de energía. Pero bueno, existían las tres posibilidades. En cuanto al espacio, tanto los terraplenes como las galerías de hormigón tienen ocupación alta o completa, y las barreras flexibles se pueden instalar sin ocupación. El rendimiento, pues entre 50 y 70 metros al mes los terraplenes, entre 10 y 20 las galerías y hasta 500 metros por mes de barrera. El impacto al tráfico severo, los terraplenes cerrados para las galerías de hormigón y paso intermitente en el caso de las galerías flexibles. Y en términos de precio, más o menos, pues estamos hablando entre 6 y 10 miles de euros por metro lineal, entre 12 y 15 miles de euros por metro lineal, entre 2,5 y 4,5 miles de euros por metro lineal. Estos son los terraplenes de tierra armada que evidentemente no se pueden colocar por un tema básicamente de espacio. Y esto, pues los falsos túneles son algún ejemplo en Allianz-Straße en Suiza. Todavía hay justamente en estos últimos tiempos hay un túnel que está instrumentado, tiene algo de alguna medida de instrumentación adicional, pero en su momento pues son impactos brutales sobre una losa que en algún caso se puede reforzar, pero no es una solución del todo. Bueno, se hizo esto la Gran Canaria 200, observen el paso intermitente, estaban haciendo la barrera y había vehículos transitando. Tipos de barrera desde 1000 kJ hasta 5000, 2,5 kilómetros, alturas entre 4 y 7 metros, la cimentación en roca. Medidas adicionales, pues algún bloque por aquí se sujetó con malla Spider, bloque específico, y la geología era un basalto o tosca volcánica. La simulación en este caso hizo 2D a esa época, hace unos años ya, y la altura era la altura del origen de desprendimiento que fijaba la velocidad. Y por supuesto el tipo de barrera, la energía. Apareció un concepto que es, como esto era media ladera, tratar de proteger solamente el área de la barrera, el concepto de zona de sombra, establecer cuál es la pendiente y altura
más eficiente para garantizar que toda la parte de abajo de la barrera estuviera cubierta. Y para eso se hicieron estas simulaciones, cayendo bloques de arriba del todo, de medio del talugo, esto es muy cerca. Si caen desde aquí abajo, se recogen todos. Si caen desde el medio, algunos de ellos pasan, pero pasan por encima y no hay problemas desde el punto de la seguridad de la zona. Y si caen de arriba del todo, pasa más o menos lo mismo. Es decir, que no siempre que todos los bloques, en este caso más del 50% de los bloques no caen en la barrera, pues simplemente es efectiva y es 100% segura. Eso me da algunos ejemplos de esta aplicación del concepto de zona de sombra. En algún caso se puede aplicar, en otro no. Observen que, por ejemplo, en este caso, con un trazado dendrífico, que ahí mismo, pues ese concepto no se aplica. Hay que poner una barrera aquí y otra aquí, porque evidentemente no puedes dejar caer el bloque. Aplicación del concepto, algunas fotos bonitas del emplazamiento, de los 2,5 kilómetros donde se desarrolló. Y esto es un pequeño vídeo donde simplemente se ven algunos de los, después desde la vista del conductor, cuáles son pequeños bloques, no muy grandes, algunos de ellos ya de mayor entidad en algún punto, que fueron resultado de esta obra, esta solución. Bien, pasemos pues rápidamente, me queda muy poco tiempo, realmente lo he utilizado mucho, pero vamos a pasar a ver de manera muy rápida 3 tipos adicionales de soluciones de protección contra desprendimiento. Los atenuadores, que son una combinación entre una barrera y una malla de guiado, como esta que está aquí. ¿Bien? Se pueden hacer de diferentes, esto es un ejemplo específico donde la red de atenuación es anular, pero su función es recoger el impacto y guiarlo ladear abajo, como se puede apreciar. El bloque cae por aquí, impacta la malla y se guía por ella misma hacia una cuneta de intersección. Su proceso de impacto, guiado y recolección, como se observa. Desde hace muchos años, este procedimiento se ha ensayado. Estos fueron los primeros ensayos hechos en el polígono de San Leonard, en Suiza, y el objetivo era observar cuál es el comportamiento de esta barrera con faldón, es decir, una barrera que impactaba el bloque y permitía reducir la energía y guiarla de abajo hasta otra barrera secundaria o una cuneta o lo que fuera. Eso ha evolucionado mucho. De todas maneras, en los últimos años, a partir del año 2016, se hicieron una serie de ensayos adicionales en la cantera de Nicole Newton Hope en la British Columbia, en Canadá. Este es el sitio de prueba, una vista de la cantera. Aquí tenemos una excavadora que se usó y esta es la zona donde se puso el tren, más o menos. Para ello, bueno, las últimas tecnologías, evidentemente, cámaras de alta velocidad, cámaras diferentes, sistemas de adquisición de datos, sensores de movimiento para colocar en el interior de los bloques y así poder medir. Y bueno, y a partir de ahí se analizaron varios fenómenos. Esto, por ejemplo, hay un par de trayectorias, la trayectoria 1, la trayectoria 2, una en azul y una en roja, que explican diferentes modos que puede hacer un bloque a este tipo de sistema. Puede pasar lo que ocurre con la trayectoria 1, en que después de un impacto el bloque vaya directamente a la superficie de la malla, con lo que el impacto es casi oblicuo y las solicitaciones son prácticamente de desgarradura. Y otro caso, como el caso azul, donde el impacto es de otra índole por la malla. Por ejemplo, este es un caso de impacto, como decíamos, el primero, impacto casi oblicuo, donde básicamente trabaja desgarradura y aquí trabaja apunzonamiento, básicamente. Y hay 2 casos de carga, lo que ocurre en el momento del impacto y lo que ocurre cuando el bloque está yendo hacia abajo. Tipos de suelo, bueno, de acuerdo a las técnicas de modelo digital y en función de la interpretación geométrica del asunto, pues vemos que las áreas horizontales se corresponden con rocas blandas. Las áreas intermedias con una roca, inclinación intermedia, se corresponden con roca más o menos dura, y las áreas verticales con roca dura realmente. Y se puede hacer un análisis de las trayectorias desde el punto de vista de la optimización de la ubicación del equipo para poder hacer las mediciones en el campo. Y por supuesto, con el uso del software, saber cuál es la energía que se espera antes, es decir, simularla antes de medirla. ¿Sí? Luego, medirla, por supuesto. Este, por ejemplo, es un impacto de los que hablamos del oblicuo, que impacta directamente sobre la colocación de la malla, un ángulo de unos 27 grados. Las trayectorias se pueden observar
con las cámaras que además permiten medir, con software que permiten medir, y además hay unos ciertos acelerómetros en el interior de los bloques que permiten también definir cuál es la energía, tanto rotacional como translacional, en todos los momentos. Este es un momento del impacto. Observen que realmente se puede impactar la malla de una manera directa y se guía el bloque ladera abajo. ¿Bien? Desde el punto de vista de la reducción de la velocidad, es evidente que ocurre en el momento del impacto y producto de la acción del atenuador, hay una reducción en la energía y por supuesto en la altura de rebote y en la velocidad. Es decir, esto es una representación del comportamiento teórico de la malla sin protección y con el uso de un elemento de atenuación. Ventajas de este sistema. Bueno, es una de las soluciones de intercepción guiado, una combinación de las más efectivas que hay. Evidentemente, y como siempre, es sumamente importante el empleo de mallas de acero de alto límite elástico. No es necesario el empleo de elementos de frenado, evidentemente. En este caso, todas las solicitaciones se transmiten a partir del trabajo de todos los elementos flexibles y se transmiten dichas solicitaciones a los puntos de anclaje directamente por los cables. Este ensayado tiene la ventaja de que es ensayado a escala natural, tiene un efecto autolimpiable que desde el punto de vista técnico-económico es muy, muy importante, a la par de que desde el punto de vista visual tiene muy bajo impacto, no se ve desde la distancia. Por supuesto, al conocer todo cómo funciona esto, al haberlo medido, al haberlo caracterizado, al saber cuáles son las solicitaciones y el conjunto de combinaciones de carga que se producen, podemos establecer un concepto de diseño desarrollado en colaboración con consulting como Duncan Wild en Canadá y el departamento técnico nuestro. Y entonces, a partir de ello, pues se puede establecer un sistema de dimensionamiento para poder caracterizar y definir de forma clara cuál es la solución. Bueno, la malla habíamos visto, es muy importante que sea elemento fundamental, cargas dinámicas y capacidad de soportar cargas dinámicas y ser muy ligero al mismo tiempo. ¿Sí? Es un elemento flexible, cuasi transparente y es muy importante en cuanto a la reducción de los costes de mantenimiento porque se autolimpia. Sistemas de anclaje como los que habíamos señalado y el efecto de autolimpieza garantiza que los bloques lleguen abajo en el sitio de la limpieza de una manera más fácil posible. Con lo aprendido en los ensayos a escala natural, se puede conseguir cuáles son los parámetros de diseño y se puede verificar con un software que en el momento está en proceso de diseño, prácticamente hecho para estar a nivel interno, pero próximamente estará disponible para todos una herramienta de dimensionamiento que permite definir estos valores. El control de la corrosión es el mismo que habíamos visto en las barreras, no hay por qué ir más a detalle, algunos ejemplos de posible emplazamiento, si una recreación en tridimensional de dónde puede colocarse. Esos son los elementos básicos de observación y la presencia la no necesidad de elementos de frenado para transmitir la solicitación en este caso. Otro de los productos importantes desarrollados en los últimos tiempos o dimensionados en los últimos tiempos son los deflectores. Esto prácticamente es una barrera muy similar a las barreras que habíamos visto, barreras dinámicas, pero con la diferencia esencial de que la malla está colocada en la dirección de los anclajes, con una cierta inclinación. Su objetivo es deflectar, es desviar, provocar que el bloque se autolimpie. Bien, y una serie de ventajas es la serie de barreras autolimpiantes. Por supuesto, la malla de acero de alto límite elástico, por supuesto, esta sí lleva frenos, los anclajes flexibles, ensayado por supuesto a escala natural, y el efecto autolimpiante, en este caso, autolimpiante, es controlado hasta 500 kilojulios. Está fabricada con red de anillos, es dimensionable por supuesto, y tiene alta protección contra la corrosión. Por supuesto, este es el proceso de calibración del sistema. Hay una comparación entre el ensayo a escala natural y el programa de simulación FARO. Tiene elementos de frenado, tiene los anclajes,
Observen cuál es el proceso autolimpiado, muy simple. ¿Qué pasa? Evidentemente hay que garantizar que no haya ninguna infraestructura en la parte, en el resto de la vía, porque claro, si es una carretera de montaña en la cual hay un ferrocarril y una carretera uno debajo del otro, pues evidentemente no es posible. Pero sí que es muy interesante. El proceso autovaciado hay que calibrarlo, por supuesto, depende del lugar donde se ocurre, de la inclinación de la barrera, del número de anillos, es decir, es un proceso de optimización que se ha llevado a cabo a partir de un conjunto de ensayos de laboratorio, ensayos de campo y procesos de simulación, y se ha tenido cuál es la pendiente máxima y cuál es el valor del número de anillos óptimo para garantizar la transmisión de la solicitación. Esto, por ejemplo, es la corroboración de lo que los elementos de simulación y los ensayos a escala natural son adecuados, son atinados. Esto, por ejemplo, es lo que decía, es decir, hay distintos ángulos de inclinación de la barrera y distintos números de vuelta de los anillos. Y con función de esto, pues se puede saber cuál es la red óptima y cuál es la inclinación óptima para obtener el efecto de autolimpiado. Desde el punto de vista de la corrosión, hay que seguir las mismas pautas ya previamente definidas. En cuanto a cuál es la vida útil, pues depende de qué, del ambiente corrosivo en el cual nos estemos moviendo. Esto es un ejemplo, barreras libres de mantenimiento en Suiza, por ejemplo. Dos de ellas, esto es una específica que tiene dos aguas, es autolimpiable, pero es una situación en la que se hizo un diseño específico a medida y una tecnología que ha estado aprobada, se hizo un análisis por elementos finitos y se garantizó que funcionara de manera adecuada. Para finalizar un poco con este tema, pues vamos a los amortiguadores, simplemente, ya lo habíamos explicado. En la década del 70, 80, se construyeron infinidad de cobertizos que tenían doble función en Europa. Una de las funciones fundamentales era contener o dar paso a las avalanchas de nieve. No contenerlas, porque es muy difícil contenerlas, sino guiarlas por encima de la carretera y permitir el paso en falso túnel de los vehículos. Y lo otro, por supuesto, protegerse contra el desprendimiento rugoso. Como hemos visto, estas galerías están limitadas desde el punto de vista energético, a unos 3.000 kilojulios como mucho. Luego ocurrió la idea de combinar las mallas de alambre de alto límite elástico con ciertos elementos reciclados, como pueden ser el vidrio celular o neumáticos utilizados, para aumentar la capacidad de distribución de solicitaciones en la parte superior de una losa de hormigón. Bueno, la red de alambre de acero de alta resistencia es una protección muy ligera, está ensayada a escala natural, es un sistema que es dimensionable, por supuesto, siguiendo la normativa ASCA suiza, muy interesante. Está protegido con la otra corrosión desde el punto de vista corrosivo y con la misma filosofía de los elementos anteriores, y es una solución muy amigable con el medio ambiente en tanto en cuanto se pueden utilizar neumáticos usados o vidrio celular. Observen, aquí hay dos tipos, uno es con vidrio celular, un ensayo en Ballastine, y otro es con neumáticos utilizados. ¿Vale? Bolsas de Deteco G65, y estos son capas alternas de Deteco G65 para reforzar las galerías de hormigón. Observen que este es el procedimiento del ensayo, y es una cosa muy ligera y realmente es una posibilidad de darle una segunda vida útil a estos elementos de una manera realmente eficiente. Siguiendo lo que explica la normativa o la directiva ASTRA suiza, se puede establecer solamente con ensayos de campo, ensayos a escala natural, cuál es este coeficiente de amortiguación para poder obtener cuáles son los valores para garantizar cuál es la distribución de las solicitaciones una vez impacta. Para ello se hacen una serie importante de ensayos a escala natural que puede permitir dimensionar, puede permitir calcular cuál es la fuerza y cuál es la distribución de esta solicitación en un área encima de la losa de un falso túnel y garantizar la amortiguación. Bien, esto es un ejemplo también en Alemania, y desde el punto de vista de la corrosión, lo mismo que habíamos señalado. ¿Vale? Prácticamente la forma de izarlo se puede hacer con helicóptero, se puede hacer básicamente con una grúa de gran tonelaje y ya. Para finalizar, una pequeña pincelada sobre el monitoreo. Aplicando las últimas técnicas de transferencia de información o las nuevas tecnologías, o sea, estamos en proceso de desarrollo, prácticamente está, de varios elementos. Estos se llaman smart boxes, son unas cajas que permiten la medición de algunas cosas: temperatura, humedad, aceleración
y nivel corrosivo. Estos sensores se colocan en las barreras, se transmiten datos a partir de una puerta enlace que está conectada a internet, donde hay una base de gestión a la cual se puede acceder o el cliente o GeoGroup y establecer valores de alerta temprana, alarmas, datos ambientales en cuanto a nivel corrosivo e información para mantenimiento. Y bueno, GeoGroup puede estar atenta a estas propias alertas, a obtener valores estadísticos y evaluar el funcionamiento del sistema. Por supuesto, todo esto va copiado, es decir, está con copias de seguridad en otra parte de la nube. Ya hemos desarrollado varias versiones. Hoy día está la versión 3, que es un dispositivo IoT, Internet de las Cosas, cuya batería dura de 7 a 10 años y que hay la posibilidad de enviar información a una plataforma y tener, ¿no? Como ha ido evolucionando esto primero, bueno, ya esta es la última de las versiones, y tener información sobre lo que dijimos. Básicamente temperatura, humedad, aceleración, movimientos y corrosión, lo cual es sumamente importante para evaluar qué es lo que está pasando. En caso de un movimiento, pues saber poder actuar o poderlo combinar con un sistema de señalización adecuado. ¿Bien? Esto es una de las barreras que, en una de las barreras antiguas, en Foral Negre, en Andorra, hemos instalado una serie de ellos y tenemos conocimiento de lo que está pasando. Es un sitio con mucha frecuencia de desprendimiento y con unas posibilidades de observación importantes. Todo esto está en proceso de observación, de desarrollo y a partir de ya pues estaremos en disposición de poder ofertar al mercado este tipo de solución. Hasta aquí mi intervención. Siento lo larga que ha sido, un poco más de 1 hora y 20 minutos. He tratado de resumir todos los elementos en estas 4 grandes soluciones de medidas de protección. Son las barreras, los atenuadores, los amortiguadores y los deflectores. Con un poco de detalles de cada uno de ellos y las ventajas que su uso presupone. Sin más, le doy la palabra a mi colega Javier Zúñiga, que va a explicar un poco sobre proyectos específicos que hemos llevado a cabo con barreras de protección contra desprendimiento en la geografía mexicana. Javier, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Fonseca. Excelente presentación. Simplemente me gustaría agregar que este tipo de barreras de protección contra caídos de rocas tienen alturas que pueden ir desde los 3 metros hasta los 12 metros de altura y pueden retener una energía hasta de 10,000 kilojoules, que traduciéndolo de otra manera, significa que podrían detener una masa de 25 toneladas a 100 kilómetros por hora. Obviamente, esta energía pues está regida por 2 parámetros, que es la masa del cuerpo y su velocidad. Si esa masa no alcanza los 100 kilómetros por hora, puede incrementarse la masa, quizás a 30 toneladas, a 28 toneladas, absorbiendo esos mismos 10,000 kilojoules. Y bueno, ya pasando un poquito más a lo que hemos hecho aquí en México, les presentaré algunos proyectos en los cuales hemos trabajado y en los que actualmente estamos participando. La que sigue, por favor. La primera barrera que fue instalada aquí en México fue en el año 2007. Es una barrera de 250 kilojoules, tiene 40 metros de altura y, 40 metros de longitud y 4 metros de altura. Esto está en la carretera México-Tuxpan, frente a un costado del vaso de la presa Necaxa. Básicamente, bueno, aquí tenemos una problemática que durante la temporada de lluvias, bueno, hay un arrastre de material que obstruye la carretera o suele invadir la carretera, provocando accidentes. Con este sistema, bueno, se retiene todo este material, se llena el recinto de captación. Por un costado puede entrar una retroexcavadora, retirar ese material y vuelve a funcionar la barrera. Después de unos cuantos años que fue instalada esta barrera, hubo un desprendimiento, una falla de talud al inicio de la barrera,
Sin embargo, obviamente esta barrera no fue diseñada para retener este tipo de fallas. Sin embargo, funcionó en la zona donde el material fue captado por la barrera. Bueno, pues se llenó prácticamente casi en toda su altura. Y en la zona donde no había barrera, bueno, sí hubo unos problemas ahí con los bloques que invadieron la carretera, pero bueno, al final, aunque haya sido una parte de la barrera, pues funcionó muy bien reteniendo todo el material. La que sigue, por favor. Igualmente, bueno, como les comentaba anteriormente, bueno, los diseñadores de caminos y puentes federales y Secretaría de Comunicaciones y Transportes han recomendado el uso de este tipo de barreras en diferentes proyectos. Y bueno, por ejemplo, esta es la autopista Durango-Mazatlán. Se instaló esta barrera de 2.000 kilojoules y 6 metros de altura, precisamente para retener los bloques y evitar que estos impactaran en el túnel falso que se tiene por donde pasa la autopista. Más o menos la altura de estos bloques es aproximadamente mayor a 1 metro, quizás 1,20 m, 1,50 m. Entonces, al momento ha estado funcionando muy bien y creo que ha sido una buena solución para proteger el túnel falso. La que sigue, por favor. Igualmente, bueno, también se han instalado barreras, una barrera de protección de 120 metros de largo por 6 metros de altura, de 2.000 kilojoules. No es una energía muy alta. Esto fue sobre el túnel, sobre el túnel Pánuco. Entonces, se puede ver en la foto de la derecha cómo está la barrera. E igualmente, bueno, el talud fue estabilizado y en caso de que hubiera algunos desprendimientos de roca, bueno, deben de ser retenidos por esta barrera. La que sigue, por favor. También en Cumbres de Maltrata, que es la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza en el kilómetro 230, que es el que viene de Orizaba hacia Puebla. En ese sentido, bueno, se instaló algunas barreras alrededor de 300 metros para retener los bloques que pudieran caer de la ladera. Esto fue, bueno, después de los trabajos también de estabilización en algunos sitios. Y al momento, bueno, están funcionando perfectamente estos sistemas. La que sigue, por favor. Actualmente, bueno, también estamos trabajando en la autopista Durango-Mazatlán, el kilómetro 172 más 250, instalando una barrera de protección de 500 kilojoules, de 110 metros de altura por 5 metros de altura. Seguramente en estos instantes, bueno, pues ya está instalada al 100%. La que sigue. Y bueno, con la presentación de estos ejemplos realizados en México, pasaremos a la sesión de preguntas. Tenemos algunos minutos y para posteriormente finalizar con la presentación. Doctor Fonseca, no sé si gustas leer las preguntas. Sí, puede ser. A ver, tengo aquí varias preguntas. Evidentemente, como hemos hecho en todas ocasiones, trataremos de responder unas cuantas aquí online para que todos puedan hacerse eco de ellas, puedan escucharlas. Pero sin ninguna duda responderemos a todos y cada uno de los que deseen preguntar algo por correo electrónico de manera independiente. Y así lo hemos hecho como filosofía en los últimos webinars que hemos participado. Y bueno, creo que no hay ningún problema. Es decir, que no os cohibáis de enviar cualquier pregunta, que le mandaremos respuesta, aunque no alcance el tiempo. Así se van incrementando las preguntas. Entonces vamos a responder una de las primeras. Aquí Marco Antonio Vargas pregunta que si después del primer impacto del material, ¿cuántos impactos recibe la malla antes de perder sus propiedades elásticas? Bueno, todo esto es bastante complejo de caracterizar. Las normativas establecen monoimpacto. Hay alguien que pregunta más o menos si se pueden lanzar 2 bloques. Todo se puede hacer, pero en
en orden o con el objetivo de poder comparar, pues simplemente de momento los ensayos solamente se hacen un solo impacto. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, existen unos manuales de mantenimiento, unas pautas que explican hasta cuándo, desde el punto de vista tensodeformacional, es posible recibir impactos. Entonces, básicamente está relacionado, yo no me lo sé al detalle, pero está relacionado con un % de activación de los elementos de frenado. Es decir, en un principio los elementos flexibles están funcionando de manera elástica hasta que se transmiten solicitaciones a los elementos de deformación plástica que son los anclajes. Luego, la barrera podrá recibir cuantos impactos sean posibles hasta que funcionen los elementos de frenado. Es recomendable desde el punto de vista del mantenimiento hacer una observación, es decir, se establecen unos ciclos en función de las necesidades y de la frecuencia de observación de las barreras, y el inspector, a partir de la activación de los frenos, podrá establecer cuándo hay que hacer una actuación, cuándo hay que hacer un cambio de los elementos. Cambio de los elementos que posiblemente presuntamente solo sea reemplazar los elementos de frenado y estirar la barrera. Por supuesto, en el caso que haya un impacto por encima de la energía de diseño, pues otras cosas pueden pasar. Bien. María Paula Flores pregunta que si en los ensayos de caída libre solo se considera un bloque. ¿Cómo pueden modificarse los parámetros? Efectivamente, bueno, nosotros sí que hemos hecho algunos ensayos de bloques simultáneos. Lo que pasa es que hay que lanzar dos bloques. Los elementos de lanzamiento que se disponen a fecha de hoy no están preparados. Es decir, no puedes poner dos grúas, no puedes es difícil hacer estas cosas en los ensayos a caída libre. Sí que se ha hecho y se está haciendo hoy día. En Suiza, por ejemplo, se están haciendo en esa ladera que hemos visto con los bloques que mostré, que lanzaron un bloque regular y luego un disco, pues ahí se están haciendo ensayos de varios lanzamientos simultáneos, pero con rodadura, de manera tal de poder obtener un poco de información de ese tipo. Es decir, estos presupuestos son importantes porque hay combinación de solicitaciones que son interesantes llevar a cabo, impactos en lugares específicos, pero no está normado, efectivamente. Es decir, a pesar de que es una cosa posible y probable, no está normado. Si bien es cierto que es muy complicado desde el punto de vista de la caída libre hacerlo. Se puede hacer en otra condición. ¿Cuáles son los materiales usados? No entiendo muy bien qué es la pregunta, pero ¿cuáles son los materiales usados? Ese es Rosendo Chaparro. Bueno, los materiales usados son postes de acero, de acero estándar, 355 como mucho, HEB, cables de DIN 3060 y 3064, los anclajes que hemos dicho, anclajes de cable flexible, barras de acero tipo Gebi o similar, y las mallas de interposición son de alambre de alto límite elástico de más de 1770 megapascales, dispuestas de forma romboidal, en forma de mallas o redes, y en forma de red de anillo, cuyo número de vueltas puede ser variable. Como si bien señalaba Javier, las alturas de estas barreras pueden variar desde las más pequeñas, con más o menos 2-3 metros, hasta 12 metros que se han colocado de diferente entidad. La distancia entre los postes como estándar es 10 metros, lo que puede ser que para controlar la deformación se pueden poner a menor distancia, o hasta 12 como máximo. Me dicen por aquí que hay tiempo para alguna pregunta más. ¿Qué es recomendable el sistema cuando la cimentación de los anclajes no es roca, más bien suelo natural? Por ejemplo, hay que hacer una cimentación de hormigón para transmitir las solicitaciones. Una transmisión de solicitaciones a partir de
un dado hormigón que tiene 1x1x80 aproximadamente y que va anclado con un micropilote a compresión y uno a tracción en general. ¿Vale? Última, y me violo esto, las marras tienen mantenimiento, de ser así, ¿con qué frecuencia? La frecuencia de mantenimiento está establecido en un manual de mantenimiento que lo podemos aportar para su revisión. Efectivamente, no tenemos mucho más tiempo. Yo agradezco enormemente la participación y, por supuesto, todas las preguntas que están haciendo, que se han incrementado, y haremos llegar la respuesta a todos y cada una de las personas que han preguntado. Muchísimas gracias. Reitero además nuestro agradecimiento a nuestros colegas de México y a los señores de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica que nos han permitido esta oportunidad de llegar a vuestras casas de una manera diferente, pero efectiva. Es decir, estamos dispuestos, por supuesto, a responder cualquier duda de cualquier aproximación. Muy amables, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, doctor Fonseca. Muchas gracias, señor Javier Zúñiga. Interesantísima presentación. Temas muy interesantes, aplicaciones muy interesantes también en México. Y pues nuevamente en nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica les damos las gracias por su apoyo en este evento, por compartir la experiencia práctica, técnica que han tenido en este tipo de soluciones. Y también damos gracias a todos los participantes de este webinar. Ha habido mucho interés en el tema y los esperamos en la siguiente sesión. Gracias y buenas tardes a todos.